Queridos amigos, ¿cómo están? Soy María Rodríguez, los saludo y el día de hoy voy a hablar de los casos de Workers' Compensation que están negados. Hay muchísima gente que me habla y me dice, María, pero es que no entiendo por qué el abogado no puede hacer mucho por mi caso, ya llevo como 3 meses y no hacen nada, no me ayudan, mi caso está negado. Déjenme explicarles primero que nada, la primera parte de este video la voy a dedicar a explicarles por qué muchas veces las aseguradoras niegan un caso de Workers' Comp. Y la segunda parte del video les voy a explicar cómo corregir esto y cómo arreglarlo y qué es lo que puede hacer el abogado para obtener los beneficios para ustedes, aunque su caso esté negado. ¿Ok? Bueno, entonces comenzamos. Lo primero que tenemos que entender es que es normal que la aseguradora muchas veces niegue el caso. Acuérdense que las aseguradoras no son una obra de caridad. Las aseguradoras son un negocio y lo que menos quieren es pagar. Entonces, las aseguradoras van a hacer todo lo posible por inventar, por hacer trucos y trampas para pagar lo menos que se pueda. Entonces, utilizan cualquier cosita para negar el caso. Por ejemplo, algunas de las razones por las que se niega el caso de Workers' Comp. Bueno, primero que nada, un caso de Workers' Comp es una lesión de trabajo, es un accidente o lesión de trabajo. Cuando un patrón tiene una empresa en California, pues está obligada a tener, esa empresa está obligada a tener un seguro, ¿ok? Entonces, el patrón tiene que pagar mensualmente una póliza de seguro para que ese seguro cubra los daños en caso de un accidente de trabajo. Entonces, cuando un empleado se lesione, el patrón lo que hace es llamar a la aseguradora, les dice, oigan, yo estoy pagando una póliza con ustedes, por favor encárguense de esta persona lesionada. Y el patrón se lava las manos, no se encarga de nada, generalmente, y le echa la responsabilidad a la aseguradora. Pero ¿qué pasa? La aseguradora, aunque es su responsabilidad de encargarse, generalmente no lo hace. Y entonces trata de encontrar pretextos y excusas para no hacerse responsable y no pagar, y no pagar, y no pagar, y no pagar. ¿Ok? Entonces, por eso es que algunas veces niegan los casos. Les voy a decir ahora por qué, las razones de por qué se niegan los casos generalmente. Número 1, muchas veces el patrón niega que tú trabajaste para esa empresa. ¿Por qué? Pues por tramposo, por mentiroso, por sacarse de la responsabilidad. El patrón le habla a la aseguradora y le dice, no, esa persona nunca ha trabajado para mí. O no se lesionó trabajando, ya eran horas extras o estaba en su lunch o sabrá Dios, ¿no? O sea, dicen puras excusas que se les ocurre al patrón. Entonces, número 1, muchas veces la aseguradora va a negar el caso simplemente porque el patrón niega que tú te lesionaste en el trabajo o que no estabas en horas de trabajo. Número 2, muchas veces las aseguradoras van a negar el caso porque piensan o porque quieren decir o quieren decir la excusa de que esa lesión fue de otra cosa previa, ¿no? Por ejemplo, muchas de ustedes cometen el grave error de que cuando ustedes reportan la lesión en el trabajo, el patrón los manda a ustedes lesionados a la clínica de Workers' Comp, a la clínica de la aseguradora. Y cuando ustedes van a ese médico de la aseguradora, ustedes van a tener una entrevista con el médico. Pero acuérdense que es el médico de Workers' Comp, el médico de la aseguradora, es como el médico de tu enemigo. Ese médico está en contra de ustedes, ese médico generalmente no ayuda, al contrario. Entonces el médico trata de buscar, son trucos que hace la aseguradora, manda al médico y trata de buscar algún pretexto para que no proceda tu caso, para que lo nieguen. Entonces te preguntan, oye Pedro Pérez, por ejemplo, ¿no? Oye Pedro Pérez, tú vienes aquí porque estás lesionado en el trabajo, ¿correcto? Sí, ok. ¿Y te duele la espalda? Sí, ok. ¿Cómo te lesionaste? No, pues estaba en el trabajo. ¿Y has tenido alguna lesión previa? Y Pedro Pérez dice, pues sí, me dolía poquito mi espalda cuando tenía 15 años que jugué fútbol. A ver, Pedro Pérez, dice el médico, ¿y por qué te dolía la espalda cuando jugabas fútbol? No, es que cuando tenía 15 años me caí, pues me dolió la espalda, pero era algo leve. ¿Qué va a decir el médico? Va inmediatamente a agarrar ese pretexto para decir, perfecto, Pedro Pérez tiene una lesión de espalda desde que tenía 15 años. No procede, esto no es de trabajo. Y entonces el médico de la aseguradora va a usar ese pretexto para negar tu caso. Muchas otras personas, por ejemplo, dicen, el médico les pregunta, por ejemplo, a la persona lesionada, oye, ¿qué lesión tienes? Y la persona dice, pues me duele mi hombro. Ok, y entonces el médico les pregunta, ¿y tus papás o tu mamá padecen de artritis? Sí, padecen de artritis. O bueno, pues también les duele la espalda a ellos.
entonces de ahí viene tu dolor de hombro. No es de trabajo, lo que pasa es que se hereda y entonces es artritis, tú ya estás muy viejo y tienes artritis y por eso te duele tu hombro, no es de trabajo, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. Eso que tienes artritis es algo muy común, que es un pretexto que dicen los médicos. ¿Por qué dicen que tienes artritis, que no es una lesión de trabajo? Porque la artritis se considera una enfermedad y no entra dentro de los beneficios de Workers' Comp. Workers' Comp solo te da beneficios si te lesionaste en el trabajo o tienes un accidente en el trabajo y la lesión es causada por ese accidente, o por trabajo repetitivo o por un accidente que tuviste. Tiene que cubrir Workers' Comp. Pero cuando tú dices que tienes como, o el médico hace una excusa como que ese dolor que tú tienes es por una enfermedad como artritis, o porque es una reuma, o porque te lesionaste cuando jugabas fútbol de chiquito, o porque el otro día, no sé, te caíste de las escaleras en tu casa y que por eso tú aceptas que sí, que te caíste y que a lo mejor por eso es. Entonces el médico de inmediatamente dice, perfecto, de ahí soy. Eso es la razón por la que te duele el hombro o tu espalda o tu cabeza o así, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado porque muchas veces por estos pequeñitos comentarios de que, sí, cuando tenía 15 años jugaba fútbol me caí. O, sí, pues cuando tuve a mis hijos me dolía un poquito la espalda. Es por eso, por los embarazos. Y entonces el doctor siempre va a encontrar una excusa para negar el caso, para decir, esta persona que está viniendo conmigo, que dice que se lesionó en el trabajo, no es de trabajo, es por una lesión previa, o es por un accidente previo, o es porque jugaba tal cosa, o es por una caída previa. Y van a tratar a toda costa de decir que tu lesión no es de trabajo. Por eso es que niegan los casos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede hacer el abogado para ayudarte? Bueno, por cualquier razón que la aseguradora esté negando tu caso, es una trampa. La aseguradora está negando tu caso porque quiere decir, como quiere hacer una excusa como, no, esta persona no se lesionó en el trabajo o es una lesión anterior. Entonces, una vez que la aseguradora manda la carta diciendo que tu caso está negado, ¿qué es lo que puedes hacer el abogado? Bueno, quiero que sepas que el abogado no puede hacer mucho, ¿ok? Porque el abogado, por ley, tiene nada más como dos opciones para poder como salvarte, ¿no? Y poder hacer que acepten tu caso y que tu caso proceda. Una de las opciones, por ejemplo, que tiene el abogado, que son de las muy pocas opciones que el abogado tiene, es mandarte a un médico evaluador del Estado, ¿ok? Un médico evaluador del Estado es un médico QME, Qualified Medical Evaluator, que se supone que ese es un médico del Estado neutral, que va a decir, el abogado va a hacer la cita, te va a mandar a ese médico y ese médico va a decidir si sí es una lesión de trabajo. Y si ese médico decide que sí es una lesión de trabajo, entonces ya tu caso procede, ¿ok? Entonces escúchame, si tú tuvieras un caso normal, ¿ok? ¿Qué es normal? Bueno, pues si tu patrón reportó la lesión, dijo que sí trabajas ahí, el patrón dice que sí te lesionaste en el trabajo, luego tú vas al doctor y dices que sí, que en efecto no es una lesión previa, que tú te lesionaste en el trabajo, entonces el caso sí procede y ahí de inmediato el abogado puede hacer la petición una vez que el abogado es autorizado por el tribunal, que eso tarda como unas 3 semanas, el abogado ya podría hacer las peticiones de todo lo que necesites, de nuevos médicos, de tus cheques por incapacidad, que te paguen las millas, una compensación, todos tus beneficios que tú necesites. Ese es un caso normal, con un proceso normal. Pero si tu caso está negado, no es un proceso normal, es 1000 veces más tardado. ¿Por qué? Porque la única opción, la única herramienta que tiene el abogado muchas veces en estos casos que son negados es que te va a tener que mandar a un médico QME para que el médico QME diga si sí fue una lesión de trabajo o no. Y entonces vas al QME, que se tarda como 3 meses en hacer la cita, ¿ok? Primero el juez tiene que aprobar a tu abogado para que te represente. Eso tarda como un mes, más o menos. En cuanto tú ya tienes tu abogado que ya te puede representar autorizado, entonces el abogado puede hacer la petición de una cita con el médico evaluador y eso se va a tardar 3 o 4 meses. Entonces ten mucha paciencia. Una vez que vayas con el QME, ese evaluador va a dar un reporte donde va a decir que sí, a lo mejor sí te lesionaste en el trabajo y entonces ya el caso puede proceder. Pero de una vez que tú vas al QME, el QME tiene más o menos 60 días, hay veces que tardan hasta 90, en hacer su reporte. Entonces imagínense, 3 meses para que te consigan al QME y luego 3 meses para dar el reporte, pues ya se alargó tu caso 6 meses. Entonces no es un caso normal. En un caso negado se tiene que tener mucha paciencia y buscar otras alternativas
para sobrevivir, o sea, dinero y doctores que se llaman lean doctors para que te puedan ver, o si tienes medical, o si puedes pedir EDD. Eso ya lo tendrías que consultar con el abogado. El abogado te tiene que ayudar a hacer una estrategia para que tú puedas sobrevivir e ir a los médicos en lo que tu caso, en lo que vas al médico QME, por ejemplo, o en lo que él hace una audiencia, o en lo que él puede hacer que tu caso proceda. Pero son casos bien difíciles. Cuando tienes un caso negado, generalmente los abogados no quieren esos casos, porque son casos muy difíciles, que se tardan muchísimo tiempo, el cliente se queja muchísimo, el cliente piensa que el abogado no está haciendo nada porque lleva meses y no lo ha mandado al médico, y me dicen, María, es que mi caso está negado y el abogado no me está ayudando, yo ya llevo 3 meses y no me mandan al médico. No te van a mandar, generalmente no te van a mandar a los doctores de Workers' Comp porque tu caso está negado. Ahora, hay otras alternativas. Si puedes decirle a tu abogado que te mande a un lean doctor mientras que el caso procede, por ejemplo, esa es una opción, pero tu abogado tiene que hacer la estrategia, ¿ok? ¿Qué opciones hay? Bueno, pues si necesitas atención médica rápida en lo que procede el caso, que se tarda muchísimo, puedes decirle a tu abogado que si por favor te puede mandar a un lean doctor, que son una red de médicos que te pueden dar como crédito, como decir, bueno, yo te atiendo en lo que tu caso empieza a proceder, ¿no? Entonces, hay muchas veces que esos doctores aceptan a atenderte sin que te cobren hasta que se haga tu caso, ¿no? También otras opciones que dan los abogados a veces es decir, bueno, lleva tu carta que dice que tu caso está negado, preséntala a una clínica de medical o otra clínica privada o alguna otra opción que te dé el abogado, y con esa carta que dice que tu caso está negado probablemente te puedan atender. En cuestiones de dinero, pues hay veces que el abogado recomienda pedir EDD, que es ayuda del Estado, y hay otras opciones que se pueden hacer, pero eso ya tendrías que verlo con tu abogado porque cada caso es diferente. Entonces te recomiendo siempre tener un abogado, sobre todo en un caso negado. Es bien difícil, son casos muy difíciles que se tardan 10 veces más y que además el abogado tiene muy limitadas las opciones para ayudarte. Al abogado nada más le dan 1 o 2 opciones, que es ir al QME o hacer una audiencia para poder ayudarte. No es como que el abogado pueda hacer una llamada y pueda decir, miren, a mi cliente el caso está negado y yo quiero que se lo acepten y porque yo digo y porque yo ordeno, lo van a aceptar. Así no funciona. Ojalá funcionara así, pero así no funciona. Cuando tu caso está negado, el abogado tiene que trabajar 10 veces más de lo normal. Cuando un caso es un caso normal, que procede, que fue reportado de manera normal, que el patrón lo reportó, que fuiste al médico y el médico dijo que era una lesión de trabajo, ese es un caso normal y el proceso es un poco más rápido. Pero cuando tu caso está negado, es bien difícil. Para empezar, bien difícil que lo acepten. Entonces, te digo, se tiene que ir generalmente, el abogado hace una estrategia de que te mandan al médico QME, eso tarda primero 1 mes en que autoricen a tu abogado para que pueda representarte, más o menos. Después de eso, el abogado probablemente vaya a hacer una petición para que vayas al médico del estado, tendrías que ir al médico del estado, el médico del estado tendría que hacer un reporte diciendo que sí es una lesión de trabajo para que el caso pueda proceder, y ese reporte tarda, después de que tú vas al QME, tarda a veces hasta 60 días, hay veces que hasta 90. Y entonces mandan el reporte a tu abogado, ya dicen, por ejemplo, que sí, que en efecto sí fue una lesión de trabajo, y entonces ya con ese reporte, si es que el QME dice que sí fue una lesión de trabajo, entonces ya tu caso puede proceder y entonces ya el abogado puede ahora sí, de manera normal, hacer las peticiones de tus beneficios, ¿ok? Así que si tú tienes un caso negado, habla con tu abogado para que te dé opciones y estrategias de qué puedes hacer mientras para ver a los médicos y para obtener dinero de otra parte mientras que el caso procede, ¿ok? Bueno, espero que esto sea útil para ustedes. Ojalá que tu caso no esté negado porque son casos bien difíciles que generalmente los abogados ni siquiera los quieren tomar porque se tardan muchísimo y la gente lesionada generalmente se enoja porque piensan que el abogado no está haciendo nada, pero no, es porque así es el proceso, se tarda mucho más de lo normal. Bueno, pues espero que hables con un buen abogado. Siempre tienes que buscar un buen abogado que te dé opciones de qué hacer si tu caso está negado, que te dé opciones para que tú puedas estar bien mientras que el caso procede. Bueno, pues te mando un abrazo. Mi nombre es María Rodríguez, me dedico a ayudar a personas gravemente lesionadas. Por favor, llámame solamente si estás gravemente lesionado y si no tienes un abogado todavía. Si tienes ya un abogado, por favor, entiende que tienes que hacerle preguntas
a tu abogado. Está prohibido que otra persona opine o dé algún consejo. Si tú ya tienes un abogado, tienes que preguntárselo a él. Yo soy María Rodríguez, me dedico a ayudar a personas gravemente lesionadas. Si tu lesión fue reciente, si todavía no tienes un abogado y si tienes una lesión grave en tu cuerpo, ahí sí, por favor, llámame, por favor, para poder ayudarte. Si quieres nada más saludarme, haz un comentario aquí abajo, me puedes saludar aquí abajo en los comentarios de YouTube. Si me llamas, por favor, te lo pido, solamente llámame en caso de que necesites ayuda porque estás gravemente lesionado. Hay muchísimas personas que me llaman como para quiero ser tu amigo o otras cosas, ¿no? Que de verdad que sí, o sea, me quitan tiempo de ayudarle a una persona que está grave. Hay gente que está en el hospital que me necesita, que ayude a esa persona que está muy grave. Y entonces hay personas que me llaman para cosas que pues no son del tema, ¿no? De la ayuda que yo puedo dar. Entonces, por favor, no me llames. Si estás gravemente lesionado, sí llámame. Si no estás gravemente lesionado, por favor, no le quites el tiempo a una persona que sí lo necesita. Gracias, les mando un abrazo. Mi teléfono es 669-342-8115. Llámame si estás gravemente lesionado y si todavía no tienes un abogado.